¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mm, Bienvenidos a esta página, bienvenidos a este canal. Soy Marcus para servirles a ustedes.
Bueno, en esta oportunidad es una de las primeras sesiones que vamos a hacer transmisión en vivo en Facebook, porque en YouTube ya hemos hecho algunas transmisiones de otras temáticas en el campo de auditoría de sistemas, en el campo de derecho informático y también en el campo de peritaje informático. Sin embargo, en esta página, en este canal de Facebook, vamos a hablar estrictamente del ámbito de derecho informático y sus ramificaciones. En esta oportunidad vamos a hablar un poco respecto a este tema que es muy importante y este tema también que es muy delicado que se está presentando en la actualidad respecto a lo que es la sextorsión en redes sociales y bueno, algunas consecuencias legales que estos presentan al momento de realizar una denuncia y tratar de aquellas personas que son víctimas de este tipo de sextorsión de solucionar este problema. Permítame verificar si es que tengo mi audio encendido en esta transmisión. Sí, tengo mi audio encendido, entonces comenzaremos. Bien, vamos a comenzar hablando respecto a la sextorsión, eh, haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la sextorsión? ¿O qué entendemos por la sextorsión? Para eso, vamos a decir de manera muy gráfica, lo he plasmado en la presentación que ustedes están viendo a continuación. Eh, Podemos decir que la sextorsión es un mecanismo de extorsión que realizan aquellos criminales, aquellas personas malintencionadas eh, que extorsionan, porque es un mecanismo de extorsión, como de extorsión les decía, que extorsionan a personas a cambio puede ser de dinero, pueden extorsionar a cambio de la exigencia de presentación de otros videos de la misma índole, o en su caso también para cometer algunos hechos ilícitos que de alguna manera pueden dañar la dignidad, la integridad de una persona, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros vayamos a tomar en cuenta y vayamos a considerar algunos aspectos que nos van a permitir a nosotros poder realizar algún tipo de medidas preventivas a medida que vayamos pasando nosotros en esta presentación. Asimismo, si es que tienen ustedes alguna inquietud respecto a esta temática, pueden escribir por el chat y de esa manera vamos a salvar algunas dudas que se nos van a presentar al momento de ir realizando esta presentación. Les decía que la sextorsión normalmente se presenta en algunos de estas aplicaciones de las redes sociales. ¿No? La sextorsión puede ocurrir por medio de Facebook, por ejemplo, que es una red social más utilizada, por medio de Instagram, de Twitter, de TikTok, por correo electrónico y otros medios que utilizan los malhechores, los agresores, para sonsacar a las personas que están siendo víctimas de la sextorsión. Ahora bien, algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que este tipo de conductas respecto a la sextorsión tienen cierto tipo de inclinaciones. ¿No? Les estamos hablando como peritos en esta área, porque hemos realizado varias pericias informáticas en este campo. ¿No? La sextorsión normalmente tiene este tipo de criterios.
uno de los criterios más importantes que nosotros hemos determinado en las investigaciones que hemos realizado y en el seguimiento de procesos judiciales que hemos realizado, es que se inclina a poder sonsacar dinero a cambio de no realizar esta publicación, sea de videos, sea de fotografías íntimas de las víctimas. O en su caso también puede ocurrir que realizan también una sextorsión a cambio de intercambio de otros videos de esa misma, de ese mismo tono, de esa misma índole, diciendo que si es que acaso no me vas a pasar tú algún tipo de fotografía, de video íntimo, nosotros vamos a publicar, vamos a socializar, vamos a hacer conocer a tus familiares, a tus amistades, a tu entorno social, estos videos que nosotros contamos. Así también hay otro tipo de inclinación respecto a la confianza que estos malhechores, estos agresores pretenden tener con las personas para tener algunos o para cubrir o cumplir algunos apetitos personales que se tienen estos, ¿no? O en su caso también, lastimosamente, la evolución de la inteligencia artificial hace también de que existan mecanismos inteligentes, los bots, por ejemplo, que de alguna manera realizan la suplantación de la identidad de otra persona, que también es una temática muy, muy importante respecto a la identidad digital, que vamos a tomar en cuenta en algunos otros conversatorios, que también es otro mecanismo para tener una confianza con las víctimas y que de esa manera eh, puedan sonsacar algún tipo de beneficio, ¿no? A cambio de la sextorsión. Entonces, es por eso que es muy importante tomar en cuenta este tipo de conductas que tienen algunas personas, sean varones, sean mujeres también, porque no podemos limitar que solamente esté orientado a un género en particular, ¿no? Sino está orientado a ambos géneros, porque nos ha tocado llevar algunos de los casos que la sextorsión se los realiza por medio o por parte de algunas damas. Y esas damas, en los casos que nosotros hemos llevado, ya tenían una edad superior a los 40 años, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar, en el caso de los varones, esta sextorsión se ha dado desde los 19, 18 años, bueno, hasta los 35, 40 años, hasta este momento que nosotros hemos tenido esta oportunidad. Ahora, pero, ¿cómo operan estos agresores? Eso es también muy importante dentro de las redes sociales. ¿Cuál es su técnica? ¿Cuál es su táctica para poder aplicar este tipo de conducta ilícita que está tipificado de alguna manera en el Código Penal boliviano, ¿no? Y en algunas otras normas también, como el Código Niño, Niña, Adolescente, que vamos a hablar posteriormente de esos temas. Ahora bien, les decía, ¿cómo van a operar o cómo operan los agresores en las redes sociales eh, para aplicar esta sextorsión? Uno de los factores iniciales que estos sujetos aplican, que estos sujetos interactúan en las redes sociales, sea en WhatsApp, sea en Facebook, sea en TikTok también, que está ya en boga en estos momentos, es crear perfiles atractivos, crear, en algunos de los casos, identidades falsas para poder después, posteriormente, de realizar esos perfiles atractivos, ¿no? O crear identidades falsas o hacerse pasar por alguna personalidad, sea pública, alguna personalidad que tenga recursos económicos eh, vastos para poder colaborar, ayudar, brindar, regalar, etcétera, a las víctimas, ¿no?
Pasado esa creación de los perfiles, lo que hacen y tratan en lo posible es de crear una amistad cercana por medio de estas redes sociales, por medio de estas aplicaciones sociales que se utiliza en la actualidad, ¿no? Primeramente, tratan de buscar información, tratan de buscar cierto grupo de personas sociales que tienen algún tipo de particularidad para que puedan caer estos mismos. No es a cualquiera, ¿no? O sea, no es a cualquiera el hecho de crear amistad, porque si a mí, por ejemplo, me envía una persona desconocida solicitando la amistad, por lo menos yo de alguna manera, ya teniendo conocimiento y siendo del área del ámbito de la pericia, yo veo el perfil que tiene este sujeto, esta persona, para poder posteriormente recién aceptarla, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas por el desconocimiento mismo de estos, o la, los jóvenes sobre todo, la parte de la adolescencia, la parte de los jóvenes, el hecho mismo de tener un reconocimiento, de tener una identidad digital, que es otro tema también muy importante, la identidad digital, es de tener la mayor cantidad de amistades, la mayor cantidad de seguidores, la mayor cantidad de suscriptores, con la finalidad de ser conocidos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, de esa manera también estos agresores, estos malhechores, buscan este tipo de artificios para poder crear esa amistad, poder crear esa relación, esa confianza para después tratar de delinquir con todo lo que va a sustraer, ¿no? En algunos de los casos también tratan de seducir, ¿no? Que es otra técnica también, la seducción, que estos agresores, que estos malhechores aplican a las víctimas. En el caso de la seducción, en el poco de los casos que hemos tenido nosotros, sobre todo la seducción, está orientado más a las personas mayores de edad, a las personas femeninas, a las señoras, que hemos tenido la oportunidad de dos, tres casos de manejar una señora de 55 años, otra señora de 66 años, de 60, perdón, de 60 y 63 años, que utilizaban las redes sociales bien, muy bien. Sin embargo, también estos agresores, porque les tenemos que hacer un seguimiento, una investigación de cómo actúan, cómo interactúan, cómo operan estos individuos, ¿no? Entonces, haciendo ese seguimiento, porque la denuncia nos ha llegado a nosotros y nosotros le hemos hecho el seguimiento, la colaboración a esas personas mayores, es que los malhechores tienen una tendencia, bueno, tienen una edad entre 20 y 30 años, ¿no? Esa es la inclinación, por ejemplo, de los malhechores en el ámbito de la seducción a personas mayores. Pero lo contrario también en el ámbito de la adolescencia, de los jóvenes, de las jóvenes, de las mujeres, es todo lo contrario, ¿no? Estos malhechores, estos delincuentes, tienen una edad superior de los 30 años para arriba y tratan de tener una amistad, de seducir a adolescentes y a jóvenes que no sobrepasen de los 25 años, ¿no? De 25 años para abajo. Entonces, esas tendencias que se están presentando o que hemos tenido la oportunidad de llevar los casos nosotros, es que han aplicado esta técnica, bueno, esta comisión de este delito de la extorsión, en este caso de la extorsión, para sonsacarles dinero, ¿no? Entonces, ese es otro paso que aplican estos malhechores, posterior a la creación de perfiles atractivos, crear identidades falsas, posteriormente a tener una amistad, una confianza y seducirlas a las mismas, ¿no? O a los mismos también. Lo que hacen posteriormente es recopilar información de todas las actividades o todo lo que realizan las víctimas, ¿no? En algunos de los casos, normalmente en TikTok, es uno de los mecanismos que ahora están utilizando para posteriormente entrar al ámbito de las páginas de Facebook, por ejemplo, es de
buscar toda la información posible de estas personas en su perfil, dónde viven, qué es lo que hacen, cuál es su negocio, si es estudiante de secundaria, si es estudiante de primaria, de la universidad, si trabaja, no trabaja, qué nivel educativo tiene, qué profesión tiene, normalmente dónde está su entorno social, a qué se dedica los fines de semana, si van a las fiestas, no va a las fiestas, si tiene algún problema familiar, un problema sentimental, con la finalidad de generar confianza, ¿no? Una vez recopilado esta información de la víctima o de las víctimas también, porque pueden ser víctimas de un conjunto de personas por un mismo malhechor, se realiza la solicitud, ¿no es cierto?, del contenido. Vale decir, yo ya empiezo, ya el delincuente empieza a solicitar cierto tipo de contenidos una vez tenido esa confianza, esa amistad, una vez haberlo seducido o haberla seducido, empieza a hacer las solicitudes o intercambio de contenidos, ¿no? Me puedes enviar una fotografía de tales características o un video de tales características que yo te voy a también enviar esos videos. Sin embargo, el hecho mismo de tener una identidad falsa por parte del malhechor, envían otras fotografías que no les corresponde también a ellos con la finalidad de que exista una plena confianza de que es él, ¿no? Una vez realizado esa solicitud de contenido, esa transferencia de la correspondencia, de la imagen, del video íntimo de estas víctimas, sean varones o mujeres, es ahí donde se genera este tipo de acciones ilícitas, la sextorsión. Esta sextorsión empieza a generarse con una escalada de amenazas. Es ahí donde se dice que nosotros vamos a publicar en estas páginas, en estas redes sociales, si es que acaso tú no cumples con las exigencias que yo te estoy realizando. O me tienes que mandar dinero, o tienes que depositar dinero, o me tienes que dejar el dinero en tal lugar para yo posteriormente no cumplir con esta amenaza que yo te estoy realizando. O en su caso, me tienes que enviar mayor cantidad de fotografías, mayor cantidad de videos. Si no lo haces, yo voy a publicar. Yo voy a poner en conocimiento de tus amistades. Voy a publicar en las redes sociales de tu entorno social. Voy a poner fotografías en todo el barrio, en toda la zona de tu casa. Estas fotografías íntimas, estos videos. Si tú no me cumples con lo que yo te estoy exigiendo, ¿no? Hay una escalada de amenazas, ¿no? Entonces, o en su caso, decir, si no me envías fotografías, si no me envías los videos, yo voy a ir a tu colegio, ir a tu trabajo, hacer conocer, etcétera. Hemos tenido dos oportunidades que dos adolescentes han sido citadas en cierto tipo de lugares por parte del delincuente, seguramente para consumar otro tipo de hechos delictivos, ¿no? Sin embargo, hemos hecho nosotros también un seguimiento y hemos podido identificar al sujeto y realizar las denuncias correspondientes a las autoridades competentes, ¿no? Entonces, este escalado de amenazas surge previa creación de una identidad falsa, un perfil atractivo, posteriormente tener una amistad, seducir a la persona, a la víctima, recopilar toda la información posible de la víctima, a qué se dedica, etcétera, solicitar los contenidos y realizar el escalado de amenazas. Pero también hemos tenido un caso, hemos llevado nosotros un caso, por ejemplo, respecto a asistencia familiar, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de sextorsión? Pues resulta que una expareja la sextorsionaba a cambio de publicación de videos íntimos de su expareja, a cambio de no solicitar
el incremento a la asistencia familiar, ¿no? No te voy a aumentar la asistencia familiar de 500 bolivianos, de 600 bolivianos, de 1000 bolivianos, si tú no me denuncias. O mejor dicho, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo voy a publicar este video, voy a publicar estas fotografías, si es que acaso me exiges mayor cantidad de dinero para la asistencia familiar. Hemos llevado un solo caso de eso, ¿no? Imagínense, o sea, no solamente es en el ámbito penal este tipo de sextorsiones, sino también se orienta a otro tipo de disciplinas o a otro tipo de actos que pueden también contemplar este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de actos delictivos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros vayamos a conocer este tipo de delitos que se van cometiendo por medio de las redes sociales. Ahora, normalmente vamos a hablar de quién es la víctima, porque no es cualquiera la víctima, ¿no? O sea, eso es muy importante, hacer una investigación profesionales del área, porque vuelvo a repetirles, nosotros nos dedicamos a realizar peritajes informáticos, ¿no? Sin embargo, también existen otras disciplinas que realizan el estudio respecto a las particularidades que tienen o las personalidades que tienen estas víctimas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de quién es la víctima que cae con este tipo de amenazas o con este tipo de extorsiones que nos realizan por medios de redes sociales. Les decía en un principio que normalmente caen, o por lo menos en su mayoría del conjunto de personas que caen con este tipo de extorsiones, son los jóvenes. Seamos honestos, en las redes sociales, en TikTok, en Facebook y otras redes sociales, Snapchat, por ejemplo, también, la mayor cantidad de víctimas son los jóvenes, ¿no? Las y los adolescentes también, ¿no? Que es también otro tipo de tratamiento mucho más delicado cuando existe este tipo de agresores que se orientan solamente a sextorsionar a estas personas, ¿no? A los adolescentes. Después también están aquellas personas que comparten intimidades. Últimamente, por el hecho mismo de tener una identidad digital, por el hecho mismo de buscar que los jóvenes sobre todo, buscan tener una identidad. Hace muchos años atrás, es otro tema muy particular que hay que hablar, que vamos a hablar en otro taller, respecto a la identidad digital. Existen una serie de identidades, ¿no? Identidades por género, identidades por sexo, por ejemplo, perdón, ¿no? Identidades por género, identidades por cultura, identidades de nación, identidad empresarial, identidad por universidad, por profesión, etcétera, ¿no? Ahora ya esa identidad personal se está convirtiendo en una identidad digital, porque en el mundo cibernético también tenemos que tener nosotros una identidad, porque ya normalmente no vamos al banco a sacar nuestro dinero con nuestro documento de identidad, con nuestra cédula de identidad, sino realizamos transacciones electrónicas por medio de los dispositivos, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí utilizamos nuestra identidad digital para realizar ese tipo de transacciones. Pero ahora las y los adolescentes de 12 a 18 años hacemos referencia, y los jóvenes de 18 hasta 25, 30 años, buscan tener una identidad digital. Y es por eso que comparten intimidades, es por eso que comparten fotografías muy reservadas o privadas, sin tener la delicadeza o sin darse cuenta de que están exponiéndose a estos delincuentes y a estos malhechores, ¿no?
es también otro grupo de personas que los agresores, que los delincuentes que se dedican a hacer extorsión empiezan a atacar, ¿no? Los perfiles abiertos, por desconocimiento, en muchos de los casos, creamos un perfil en Facebook, en Snapchat o en TikTok, pero no hacemos las configuraciones de seguridad y de privacidad. Entonces es ahí donde aprovechan estos agresores, estos delincuentes, para poder buscar información respecto al perfil de la víctima, ¿no? Y sobre todo esto se da en las personas mayores, mayores a 40 años, que no tienen mucho conocimiento del manejo de los dispositivos electrónicos y de las aplicaciones de las redes sociales y lo dejan así, por defecto, ¿no? Entonces es ahí donde empiezan a atacar estos, ¿no? Otro de los casos que se nos ha presentado también son aquellas personas con baja autoestima, ¿no? Que no tienen, que quieren ser reconocidos por la sociedad y que lastimosamente requieren tener una atención por parte de las personas. Y es ahí donde crean perfiles falsos y pretenden tener amistad, sobre todo para poder supuestamente colaborarles, levantarles el autoestima, hacerles darle cuenta que ellos tienen una identidad, que pueden ser parte de un grupo de personas, pero van generando esa confianza para sonsacarles posteriormente fotografías, videos íntimos para después extorsionarles. Y por último, ¿no? Antes, perdón, antes de pasar, ¿no? Las personas con bajo autoestima, lo que les decía, normalmente los adolescentes, en su caso de que tienen amoríos, ¿no? Muy serios y que de repente se corta esa relación, es ahí donde su autoestima realmente baja. O en el caso de los divorcios de las personas o fallecimiento de algún ser querido, y es ahí donde la autoestima está muy baja, donde empiezan a atacar estos señores, ¿no? Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado con estos agresores y hay que tener cuidado, ¿no? Realmente mucho cuidado con este tipo de acciones que ellos van realizando, ¿no? De estos delincuentes. Y por último, parejas con problemas. Lo que les decía que hemos tenido nosotros, hemos llevado un caso, ¿no? Una vez tenido una relación de 1 año, 2 años, haber tenido una intimidad, haber tenido relaciones sexuales, es más, de repente de por medio se ha empezado a crear fotografías, filmaciones de las intimidades que estos mismos tenían, se rompe la relación, es ahí que una de las partes, sea varón o mujer, empieza a realizar este tipo de conductas, ¿no? Empieza a sextorsionar, ¿no? Si no me das dinero, si no vuelves conmigo, yo voy a publicar esta fotografía, voy a socializar. O en el caso de, lastimosamente, de que existan relaciones extramatrimoniales, decir, ¿no? Yo voy a hacer conocer a tu pareja esta fotografía, este video, si no me das cierto monto de dinero o si no me das otro video o si no salimos, ¿no? Entonces, eh, estos son los tipos de víctimas que normalmente se presentan cuando ocurre este tipo de delitos, ¿no? Como es la sextorsión. Permítanme ver si es que existe alguna conversación o alguna consulta, ¿no? Entonces, ahora, si bien hemos hecho referencias respecto a quiénes son las víctimas, ahora vamos a hablar respecto a cuáles son los métodos preferidos por estos agresores, ¿no? Por estos delincuentes, por estos malhechores que utilizan la sextorsión como un mecanismo de beneficio por parte o en contra de las víctimas.
¿no? ¿Cuáles son los métodos que estos utilizan? En su mayoría, estos agresores, estos malhechores, para realizar la comisión de la sextorsión, utilizan las redes sociales. Les decía, ¿no? Facebook, TikTok, eh, Snapchat, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de las redes sociales, también existen las aplicaciones de mensajería que utilizan, ¿no? Como está el Telegram, está WhatsApp y otras mensajerías que se está utilizando también. Snapchat también es un mecanismo de mensajería, ¿no es cierto? Y los famosos bots también, ¿no? Ahora está más complicado hacer investigaciones periciales por la creación de la inteligencia artificial, ¿no? Está un poco más complejo hacer seguimiento e investigación a estos perfiles falsos creados por la inteligencia artificial, ¿no? Ahí es importante determinar, por ejemplo, respecto a la originalidad de esos correos, de esos perfiles, de esas identidades electrónicas, ¿no? Más complicado, tiene su complejidad al momento de hacer las investigaciones. Ahora, ¿cuáles son, vamos a ver, cuáles son las consecuencias legales para las víctimas y también para los agresores, ¿no? Es importante entender este tipo de consecuencias. Pero para empezar, vamos a hablar también un poquito de los derechos de las víctimas. ¿Cuáles son los derechos que nosotros como, como personas naturales tenemos y quién es el que nos guarda estos derechos, ¿no? ¿Cuál es el paraguas que nos cubre de este tipo de delitos que se están presentando? La Constitución Política del Estado, por ejemplo, hace referencia en su capítulo tercero, Derechos Civiles y Políticos, ¿no? En su sección primera de Derechos Civiles. En su artículo 1, en su artículo 21, establece que los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos. En el numeral 2 hace referencia que tiene derecho a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad. Eso es muy importante conocer, que tengamos conocimiento que ya está plasmado en la Constitución Política del Estado. Nadie nos puede sextorsionar porque hay un derecho que nosotros tenemos para poder reclamar si es que acaso sucede esta situación, ¿no? El artículo 22 hace referencia que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, ¿no? Pero también nosotros como personas tenemos que tener cierto tipo de medidas al momento de publicar imágenes, publicar videos en las redes sociales. Tenemos que tener cierto tipo de medidas preventivas al tener cierto tipo de amistades, sean sentimentales o sean amistades simplemente sociales, para sacarnos fotografías, realizar videos, etcétera, etcétera. Tenemos que ver cuál sería la consecuencia posterior si es que acaso sucede algo negativo, ¿no? Eso tenemos también nosotros que auto asegurarnos de no tener inconvenientes posteriormente, ¿no? En su artículo 25 de la Constitución hace referencia, ¿no? En el parágrafo primero, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones privadas en
todas sus formas. Y ahora, ¿por qué yo estoy haciendo referencia a este tema? En el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, también hemos identificado nosotros, y vamos a hablar también posteriormente, de la comisión de los delitos informáticos. Entonces, hace referencia precisamente a la correspondencia que se tiene en las aplicaciones o en los sistemas de mensajería que nosotros tenemos. Nadie puede entrar a nuestras aplicaciones de correspondencia. Nadie puede entrar a nuestros correos personales, ¿no? Es algo privado. Entonces, también la Constitución garantiza la privacidad de la correspondencia. En su parágrafo segundo hace referencia que son inviolables la correspondencia, lo que les decía, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte. ¿Y cuáles son esos soportes? Dispositivos electrónicos, correos personales, aplicaciones, páginas web en la nube, discos duros, nuestros dispositivos USB, nuestros flash. Nadie puede decir, préstame, lo copio y lo voy a publicar, ¿no? Hay que tener cautela también, ¿no? Parágrafo tercero. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. Nadie nos puede pinchar nuestros medios de comunicación. Eso nos dice la Constitución Política del Estado. Sin embargo, también en algunas pericias informáticas que nosotros hemos realizado, hemos identificado en algunas instituciones que, lastimosamente, interceptan las conversaciones, interceptan la correspondencia. Entonces, están violando cierto tipo de derechos que establece la Constitución Política del Estado, ¿no? En su parágrafo cuarto hace referencia que la información y pruebas obtenidas con violaciones de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal. De repente este derecho, establecido en el artículo 25, hace referencia a los procesos y procedimientos que se sigue al momento de presentar evidencias en el ámbito civil, en el ámbito penal, etcétera, ¿no? Nadie puede decir, aquí están todas las evidencias que, señor juez o señores del tribunal, que estamos presentando, ¿no? Pero habiendo sustraído de manera ilícita esa información, ¿no? He copiado y por eso lo estoy imprimiendo. No, todo tiene un procedimiento, ¿ya? Para que surta un efecto legal, ¿no? Es importante. Nosotros, cuando realizamos pericias informáticas, por ejemplo, tenemos que solicitar autorización, no empezar a hackear cuentas de correos electrónicos, sustraer la información y presentar a las autoridades judiciales. No, no, no. Todo hay que hacer con un procedimiento, ¿no? Que ya está establecido en la norma boliviana. ¿Ya? Eso es bien importante. Ahora hablamos también de otra norma. Ya hemos hablado un poquito de lo que es la Constitución Política del Estado. Ahora hablaremos del Código Niña, Niño, Adolescente, ¿no? Que en su capítulo séptimo habla de los derechos a la libertad, dignidad e imagen. En su artículo 142, derecho al respeto y a la dignidad. En su parágrafo primero hace referencia que la niña, niño y adolescente
que es nuestro tema ahora respecto a la sextorsión, tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. En su artículo 143, de derecho a la privacidad e intimidad familiar, en su parágrafo segundo, dice: la privacidad e intimidad familiar debe ser garantizado con prioridad para la familia. El Estado, en todos sus niveles, la sociedad y los medios de comunicación, ¿no? Es muy importante. Los medios de comunicación fácilmente hace referencia que no pueden publicar, no pueden socializar, no pueden dar a conocer fotografías, videos libremente, no. Tienen que tener cierto tipo de consideración y cautela. Porque estas publicaciones de videos, estas publicaciones de fotografías, sin el debido cuidado ni respeto, vulnerando algunos derechos constitucionales, los utilizan estos delincuentes, estos agresores, para sextorsionar también, ¿no? Eso hace referencia. El artículo 150 de la protección contra la violencia en el sistema educativo, ¿no? Muy importante también este tema, ¿no? Y esto hay que hablarlo también en otro conversatorio que lo vamos a tener. Y va a estar orientado a todos los estudiantes de los colegios, ¿no? Dice que la protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora lo vamos a relacionar con el artículo 151. Tipos de violencia en el sistema educativo. En su parágrafo primero habla de varios tipos de violencia, ¿no? Violencia entre pares, no pares, violencias verbales, discriminación en el sistema educativo, violencia en razón de género, violencia en razón de la situación económica, que aquellos profesionales entendidos en la materia pueden realizar este tipo de análisis, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a hablar del inciso G, que hace referencia a la violencia cibernética en el sistema educativo. Menciona que se presenta cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigado, es hostigada, amenazado o amenazada, acosado o acosada, difamada o difamado, humillado o humillada, ¿no? De forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y preocupación a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajerías instantáneas, mensajerías de texto a través del internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación. Lastimosamente, las y los adolescentes de 12 a 18 años no tienen el debido cuidado de utilizar las redes sociales. Y ustedes conocen, ustedes han visto, lo ven, lo van a seguir viendo por Facebook, por TikTok, publicando imágenes muy delicadas de su personalidad, de su imagen, poniendo en peligro su propia imagen, su dignidad, su honra, pero a la vez también están poniendo en bandeja fotografías, videos que podrían ser utilizados en un par de meses, un par de años, para sextorsionarle posteriormente, ¿no?
Pero eso también parte de la educación por parte de los educadores en los colegios, en las escuelas. La concientización que se tiene que hacer. Pero no solamente ellos son los responsables. También parte de la responsabilidad de los tutores de esos adolescentes, del padre, de la madre, del tío, de la tía o quien sea responsable del mismo. Entonces es muy importante desde el nivel educativo formar al adolescente para evitar precisamente que sean sextorsionados por delincuentes, por malhechores, por agresores, a cambio de dinero, a cambio de solicitar otro tipo de videos, otro tipo de fotografías íntimas, o a cambio de encontrarse y solicitar algún tipo de intercambio. Hay que tener mucho cuidado. Y está establecido en el Código Niño, Niña, Adolescente, en la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahora volveremos también nuevamente a la Constitución Política del Estado. Esto como un conocimiento general. Si es que acaso hubiera sido, se hubiera realizado, se hubiera socializado, se hubiera publicado esas fotografías, esos videos íntimos en las redes sociales, en la correspondencia, en la mensajería, en los correos, ¿qué podemos hacer? La Constitución Política del Estado, en su artículo 130, establece lo siguiente, ¿no? Hablen, antes de entrar a eso, hace referencia a la acción de protección de privacidad. Importante, ¿no? Leamos un poquito. Artículo 130, parágrafo primero. Toda persona individual o colectiva, porque las víctimas no siempre son una persona. Pueden ser, en el, en el caso de los adolescentes, a veces que los adolescentes, sin tener conocimiento alguno, sin tener ningún tipo de medida, tienen intimidades en las escuelas, en los colegios, y son filmadas por otros compañeros de curso, que posteriormente aplican la sextorsión a cambio de crear otros videos, de brindarles dinero o realizar otro tipo de favores, ¿no? Entonces, hace referencia que toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar, obtener la información o rectificar los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad, a la privacidad, a la honra, a la imagen, a la dignidad, podrá interponer la acción de protección de privacidad. Muy importante, ¿no? Entonces, para evitar precisamente aplicar esta acción establecido en la Constitución Política del Estado, tenemos que tomar cierto tipo de medidas preventivas, ¿no? Vamos a hablar un poquito también para conocimiento general de la Ley 164, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Qué tiene que ver, no? En su artículo 54, en su numeral 6, habla que debamos exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, ¿no? Derechos de los usuarios y las usuarias. ¿Pero qué tiene que ver? Pues resulta que las empresas que prestan servicios de comunicación, por ejemplo,
tienen la obligación de no socializar, de no hacer conocer, de no divulgar imágenes, videos que puedan dañar la imagen, la honra de las personas, ¿no? También podemos aplicar. Se aplica en algunos de los casos, muy, muy particulares también, ¿ya? Eso es para conocimiento general, ¿no? Ahora bien, pasaremos a otro punto, ¿no? Algunas consecuencias negativas para las víctimas, ¿no? De la sextorsión. Sí, sí, muy importante. Lo he resumido en una pequeña presentación, ¿no? Las víctimas, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias? Son la privacidad. Lastimosamente, por el hecho de haber sido publicadas sus imágenes íntimas, los videos con su expareja, o videos realizados en algunas actividades, ¿no? Ustedes han debido ver en algunos de los casos en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? De una actriz al filmar una película antes de la publicación o antes de poner en público la película, ya han realizado una previa publicación de videos íntimos, ¿no? En La Paz también ha habido algunos de los casos, ¿no? El derecho a la privacidad, la sextorsión, ¿no? Eso también ocurre cuando existen relacionales extramatrimoniales. El derecho a la integridad, ¿no? Es bien importante de la persona. El derecho a la honra, porque no solamente es afectada la persona, la víctima, sino su entorno familiar también, ¿no? Y ustedes han visto, hay casos, hay casos públicos, ¿no? Que se han dado cuenta que no solamente le afecta a la víctima como persona, sino le afecta también al hijo, a la hija, a la pareja, al esposo, esposa, a los padres, ¿no? Ya no sería una víctima, sino un conjunto de víctimas, ¿no? La reputación, ¿no? Le despiden del trabajo, no puede realizar sus actividades laborales, no tiene contactos con clientes, con proveedores, ¿no? Que cambia, no. La imagen, ¿no? Se pone en peligro la imagen de esta persona que lastimosamente, posteriormente haber sido consumado esta extorsión, posteriormente haber caído ante el agresor, ante este malhechor, ya está nuestra imagen por abajo, ¿no? En algunos de los casos se pierde incluso hasta el respeto, ¿no? El miramiento, ¿no? Dentro de un entorno social, y eso es muy, muy difícil de recuperarlo, ¿no? Pueden pasar años, ¿no? O incluso hasta el día de tu muerte puede estar en peligro la privacidad, la integridad, la honra, la reputación, el respeto, la imagen, ¿no? Es muy delicado este asunto. En los casos que nosotros colaboramos en el ámbito técnico, en algunos de los casos también que nuestro grupo de profesionales patrocina este tipo de casos, lastimosamente el cliente, la cliente, se encuentra totalmente destrozada, ¿no? Por eso es que existe este tipo de depresiones, existe ansiedad en la víctima, ¿no? Que requiere también una asesoría psicológica para poder recuperarse, ¿no? Entonces no es eh, algo que se pueda separar o se pueda salir de manera muy fácil. No. Tiene sus consecuencias negativas que dañan hasta tal extremo de querer incluso quitarse la vida en algunos de los casos, ¿no? Sobre todo las adolescentes, ¿no? Las que no tienen
una asesoría personal, una persona de confianza que le pueda colaborar, que le pueda ayudar, ¿no? Entonces es importante evitar este tipo de eh, sextorsiones, este tipo de hechos, ¿no? Que ilícitos que nos puedan dañar a nosotros, ¿no? Algunas repercusiones para él o los agresores, ¿no? ¿Por qué les digo él o los agresores? Si bien no existe, en uno de los casos no ha existido la figura de sextorsión, pero sí ha existido este tipo de delito de la extorsión, ¿no? Por parte de personas, ¿no? Por parte de un grupo de personas que se dedican a realizar este tipo de actos ilícitos, ¿no? No solamente es una persona que interactúa como delincuente a veces, ¿no? Hay un grupo de personas. Eh, el Código Penal boliviano, por ejemplo, en su artículo 333 de extorsión, donde sí está esta figura, ¿no? Este tipo de delito, dice que la extorsión es el que mediante intimidación o amenaza, ¿no? Si no me pagas dinero, yo voy a publicar esta fotografía. Voy a poner en conocimiento este video, ¿no? Grave, constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga, ¿no? O deje de hacer alguna cosa con el fin de obtener para sí mismo o para un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de 1 a 3 años, ¿no? O me pagas dinero o voy a publicar. O me mandas más videos, más fotografías o voy a publicar. O vienes a tal lugar, tal fecha, tal hora, ¿no? Para cubrir algunos apetitos personales o voy a publicar. Entonces, como les hacía referencia, la sextorsión, ¿no? Se está presentando con mayor énfasis en la adolescencia, pero sin dejar de lado a las personas adultas también, ¿no? Lo que les hacía referencia en una anterior presentación. En su artículo 342, engaño a personas incapaces. A ver ¿qué tiene que ver esto? Vamos a dar lectura primeramente, ¿no? El que para obtener para sí o para otros algún provecho, abusando de las necesidades, de las pasiones o de la inexperiencia de una persona menor de 18 años, ahí tienes relación con el Código Niño, Niña, Adolescente, o abusando del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, aunque no esté en interdicción, que eso es muy importante también, o inhabilitado, la indujiere a realizar un acto que implique algún efecto jurídico perjudicial para ella o para otros, incurrirá en privación de libertad. Hemos tenido un caso, no hemos asistido a ese caso, ¿no? O sea, no hemos trabajado con este caso, pero se trataba de un adolescente que tenía una, una particularidad, ¿no? Las personas especiales, ¿no? Que había hecho uso de las redes sociales y que por su condición lastimosamente no ha tenido el cuidado ni ha tenido el seguimiento por parte de él o la tutor, y había tenido conversaciones, ¿no? Con un malhechor, con un delincuente, donde le pedía que exponga de manera directa en vivo fotografías y videos corporales, ¿no? Le sacaba, le filmaba, básicamente le filmaba, ¿no?
Pero en este caso no la extorsionaba, sino que esos videos que le filmaba, resulta que lo publicaba en un portal web, en una página web para personas adultas, ¿no? Y lastimosamente, si bien no ha sido una sextorsión, pero existen agresores, existen malhechores, existen delincuentes que también buscan a estas personas con capacidades diferentes para consumar ese hecho, ¿no? Para consumar ese tipo de delito, que también es muy complejo, ¿no? Porque también tiene que ver el nivel de conocimiento de administración de los dispositivos electrónicos, de las aplicaciones, del sistema operativo, de la computadora, de la página web en sus configuraciones por parte del tutor. Si, si él o la adolescente no tiene conocimiento, pero tampoco tienen conocimiento los padres de poder restringir, de poder limitar el acceso o la publicación, entonces mucho no se puede hacer y pueden caer las víctimas también, ¿no? Muy delicado ese asunto. Vamos a continuar en su capítulo tercero, también hace referencia a delitos contra la inviolabilidad del secreto, ¿no? Violación de la correspondencia y papeles privados. ¿Qué tiene que ver la correspondencia? Vuelvo a decirles, ¿no? A ver, vamos a dar lectura. En su artículo 300. El que indebidamente abriere una carta, un pliego cerrado o una comunicación telegráfica, radiotelegráfica, telefónica, dirigidos a otra persona o el que sin abrir la correspondencia por medios técnicos se impusiere de un contenido, será sancionado con reclusión, bla, 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 ¿no? Pues resulta que existen personas que tienen conocimientos técnicos para poder intervenir, para poder, en términos muy comunes, para poder pinchar una comunicación, para poder hackear una cuenta de correo electrónico o para poder entrar a una página en una red social, a un perfil en una red social y poder sustraer todas las fotografías, imágenes y poder sextorsionarle, ¿no? Dice la violación de la correspondencia y papeles privados. Cuando habla de la violación de la correspondencia, habla respecto a la comunicación, ¿no? Pero, ¿cómo se hace eso, Marcus? ¿Cómo logran hacer eso, no? En algunos de los casos, no es necesario hackear. En algunos de los casos, por el desconocimiento de la víctima, es que ellos mismos dejan abiertos las redes sociales, dejan abierto su mensajería y el delincuente puede aprovechar esta situación. Pues ¿cómo? Pero ¿cómo lo hace, Marcus? ¿Cómo lo hace? ¿No? Si usted va a un café internet, por ejemplo, y de las 10, 15 máquinas, por lo menos una en el explorador, en el navegador, va a poner Facebook o Facebook y ya va a salir algunas cuentas que no han cerrado. O va a poner WhatsApp web, y también les va a salir el WhatsApp o las conversaciones que uno de los clientes, uno de los usuarios no lo ha cerrado, no ha cerrado la sesión. Entonces es en ese momento que el delincuente, el malhechor, el que va a realizar esta extorsión, se anota todos los números o empieza a buscar todas las fotografías que puede ver. O en Facebook también empieza a navegar todo su perfil y podría descargar algunos videos o algunas fotografías que lastimosamente por error no ha cerrado la sesión. Y peor aún, existen en Facebook, por ejemplo, privados, grupos de personas en Facebook que son privadas y que lastimosamente eh, son limitados los miembros, pero lastimosamente por haber dejado su cuenta abierta,
empieza a ver fotografías muy íntimas del usuario, del titular de esa cuenta, y la empieza a descargar y empieza a realizar la sextorsión. O entra a Gmail y el Gmail no está cerrada la sesión. Se entra a su Drive, entra a fotografías y ahí encuentra una serie de fotografías íntimas que las descarga y posteriormente a esa misma cuenta, o de repente si es que existe algún número vinculado de celular, le envía la fotografía para sextorsionar. Entonces, a veces que los delincuentes, los malhechores, no siempre tienen que tener conocimientos técnicos para poder cometer estos hechos ilícitos. ¿Mm? No siempre, sino es el descuido de las víctimas. ¿No? Les decimos eso porque los casos que hemos agarrado es cuando nos hacen la relación de hechos, ¿no? Es ahí donde nosotros identificamos que es descuido de la persona. No es que le han hackeado su cuenta, no, sino ellos se han descuidado. Pero ¿y cómo sabemos nosotros desde dónde son sacado las fotografías, de qué lugar o qué es lo que ha sucedido? Entonces hacemos un seguimiento, una triangulación de los dispositivos, mecanismos, ¿no? Algunos mecanismos técnicos que nosotros utilizamos para eso, ¿no? Y entramos a esta área bien particular, ¿no? Que establece también el Código Penal, ¿no? De los delitos informáticos, ¿no? Que nosotros nos especializamos en esa área. El artículo 363 bis, manipulación informática, dice lo siguiente: el que con la intención de obtener un beneficio, ¿no?, indebido para sí o un tercero, manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite el proceso tal cual resultado habría sido correcto, ¿no? Ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de terceros, será sancionado. Artículo 363 ter, ¿no? Alteración, acceso y uso indebido de datos. El que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado, ¿no? Hay personas que cometen este tipo de delitos, ¿no? Para poder sextorsionar a las víctimas posteriormente, ¿no? Ahora hablemos un poquito de lo que es la prevención y la protección. ¿Cómo podemos prevenir y protegernos? Para empezar, tienen que comunicarse con nosotros si es que acaso son sujetos a sextorsiones por parte de estos agresores, ¿no? Uno de los primeros pasos, comunicarse con nosotros, ¿no? Algunos consejos que nosotros les podríamos brindar, ¿no? Uno de los primeros consejos es la configuración de privacidad en las redes sociales, ¿no? Tenemos que configurar nuestro TikTok, nuestro Facebook, ¿no? La seguridad, la privacidad, si de repente es público, es privado, a quiénes vamos a aceptar, quién es el que nos está pidiendo la amistad, ¿no? Tenemos que hacer crear perfiles privados, ¿no? Para poder tener un grupo de personas conocidas que solamente ellos podrían interactuar. Pero lastimosamente es todo lo contrario, de la adolescencia sobre todo, ¿no? Porque les decía, los adolescentes buscan tener una identidad digital dentro de una sociedad digital. Y ese es el gran error que cometen y es por eso que publican todo, ¿no? Sin tener ningún tipo de medida. Como les decía, la revisión de la configuración de privacidad es muy importante, ¿no? Muy, muy importante para evitar ser sextorsionados. La autenticación en 2 pasos, ¿no? Es muy importante desde el inicio de la sesión, por ejemplo, ¿no? Que en las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Aparte de entrar al dispositivo electrónico, entrar también a la aplicación con otro tipo de autenticación también, ¿no? Uso de las redes y dispositivos seguros, no es el hecho de agarrar el dispositivo, tengo una red Wi-Fi sin contraseña, entrar y listo. No. Existen mecanismos, artificios de los delincuentes cibertecnológicos que nos pueden sustraer, sonsacar, ¿no? Imágenes por medio de los dispositivos, ¿no? Muy importante. No compartir contenido íntimo en línea, ¿no?
lo que les decía, ¿no? No publiquemos, no publiquen fotografías íntimas, ¿no? Sobre todo los adolescentes, ¿no? ¿No? Entonces es bien importante esa situación, ¿no? Importante. Ahora, otro aspecto ya para concluir, ¿no? ¿Qué hacer al momento? ¿Qué hacemos en ese instante, ¿no? Uno, para empezar, tenemos que mantener la calma y no ceder a la presión por parte del delincuente, ¿no? No ceder presión. Para empezar, tenemos que bloquear a los agresores y reunir evidencias, vale decir, reunir información de quienes le están pretendiendo agredir. Buscar apoyo emocional o asesoría legal, en el caso, comunicarse a nosotros para que les podamos colaborar. Y para finalizar, algunos procedimientos para realizar las denuncias, ¿no? En las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Twitter, Snapchat, YouTube y otras redes sociales, tienen la opción de denunciar estas páginas de estos agresores, ¿no? Estos perfiles pueden denunciar también ahí, ¿no? Comunicarse con el soporte técnico de las aplicaciones es otro mecanismo también, ¿no es cierto? En WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y Telegram, por ejemplo, ¿no? Denunciar todas aquellas extorsiones que pretenden realizar, ¿no? Comunicar a las autoridades de la organización en casos de que exista algún tipo de extorsión por parte de algún colega de trabajo, por ejemplo, se ha dado uno de los casos que hemos tenido, ¿no? Existía una relación sentimental entre colegas de trabajo, se termina la relación sentimental y empieza a realizar la extorsión. Y para finalizar, comunicarse con nosotros, que les podemos colaborar de manera técnica porque realizamos peritajes informáticos en estos ámbitos. Y bueno, eh, espero que les haya gustado este conversatorio respecto a este tema importante. Todas aquellas dudas que ustedes tengan respecto a esta temática, escriban en el chat y las podamos nosotros responder. O en alguno de los casos, cada semana vamos a hacer esta transmisión de temáticas del ámbito de derecho informático, de delitos informáticos, y pueden escribir en el chat para que nosotros salvemos esas dudas. Y para finalizar, te invito a que me puedas seguir en esta página y puedas compartir estos conversatorios que nosotros vamos a tener. Y bueno, te quedo muy agradecido, les quedo muy agradecidos y vuelvo a invitarles a que me sigan en esta página, que vamos a hacer videos cada semana que de alguna manera nos va a poder ayudar a evitar este tipo de inconvenientes. Muchas gracias y hasta luego.